Continuamos, estamos en un cara a cara vibrante. ¿Cómo van a convencer al 47,8% de los catalanes que han votado por opciones soberanistas de que esta no es la mejor vía? Para mí hay 4 cosas que son innegociables. Le veo muy nervioso, señor Rajoy. Déjeme terminar. Tenemos que hablar de Cataluña porque eso es importante. ¿Se lo digo yo? Sí, adelante. ¿Me permite? Sí, sí. ¿Me escucha? Porque a lo mejor aprende algo, señor Rajoy, esta noche. Eso es difícil. Mire, le voy a decir lo siguiente. ¿Puedo continuar, señor Venga, Rajoy? adelante. ¿Se porta bien? Hombre, no sea condescendiente Venga, conmigo, venga. señor. Yo quiero que hablemos de Cataluña, No, por o supuesto. si no será... Y me parece además un tema importante, será pero... grave que no hablemos de Cataluña. Por supuesto. Esa es una afirmación Usted lo ha hecho, terrorífica. señora. Es más, Entonces, fíjese, aquí sí que coincido con el señor Sánchez. Pero respóndanos a esto. ¿Cómo van a convencer al 47,8% de los catalanes? Vamos a hablar de Cataluña. pero ¿Quiere concluir, por favor? Y si me deja el presidente Venga, del gobierno... Adelante. Mire, yo entiendo que para usted esto suene a chino. Hablemos de Cataluña. El tema de Cataluña, vamos a ser... Sobre Cataluña. sí, sobre Cataluña, no, esto es de Cataluña, no, pero le voy a decir una cosa y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Afrontemos este asunto porque es un asunto importante. Es evidente. Hasta aquí el cara a cara 2015, un cara a cara absolutamente vibrante. Somos una gran nación, por favor.